Vamos a abrir nuestras Biblias a tercera de Juan, la tercera epístola de Juan. Regresamos hoy a este estudio. Nos encontramos en la segunda y última parte de esta corta carta, en los versículos del 9 al 14, a los que daremos lectura. Como ya vimos la última vez, va dirigida a un hombre, a un individuo. Gallo era su nombre, posiblemente un líder en la iglesia a donde se encontraba él, y por supuesto Diótrefes y Demetrio, donde llegó. Y aquí tenemos una descripción de lo que sucede, y vamos a dar lectura en los versículos del 9 al 14 hoy. Dice Juan, el apóstol: escribí algo a la iglesia, se refiere a una carta previa que se perdió. Pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Este es un líder de prepo, uno que se metió ahí que no debería haber estado. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras malignas o maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Noten qué actitud. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Noten, blanco y negro. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio, y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno por nombre. Dirigida a Gallo, un líder de la iglesia, que posiblemente había sido expulsado de esta iglesia por Diótrefes. El personaje principal de estos versículos que leímos es Diótrefes, seguido de otro que se llama Demetrio. Diótrefes es el que ocupa la mayor atención en esta sección. Y si tuviéramos que describir a este personaje, le llamaríamos el hombre que amaba la preeminencia. En otras palabras, un creído, un engreído, un enemigo de la iglesia. Siempre ha habido individuos a través de la historia que aman el prestigio, que aman la prominencia. La Biblia está repleta de personajes que reflejan esa actitud. Esos hombres pertenecen a la lista de los infames, en contraste a la lista de los hombres de fe y mujeres de fe que encontramos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11. Estos hombres están en una lista que ninguno de nosotros quisiéramos estar. No buscan el bien de otros, sino el bien de ellos mismos. En Génesis, no tienen que abrir su Biblia a Génesis, pero si quieren seguirme, lo pueden seguir. En Génesis 4 encontramos al primero de estos individuos, estos engreídos, estos que se creían la gran cosa. Versículo 23 dice de Génesis 4, y Lamec, aquí está la persona, el nombre de este individuo es Lamec, dijo a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec. Miren cómo se dirige a sus esposas. Prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Este es el primer matón de la Biblia, Pancho López. Pero nada más que este es Lamec. Se pavonea delante de sus 2 mujeres y en un despliegue de enorme arrogancia habla de su crimen, lo que él ha hecho. Había tomado, nos habla de que Caín fue vengado. ¿Se acuerdan que Caín mató a su hermano y por ese asesinato Dios le quita la vida? Pero Lamec hace alarde de que él había liquidado a 2 y dispuesto a matar 70 veces 7 para aquellos que le habían ofendido. Lamec fue el número 7 en los descendientes de Adán. Y su primo Enoc también pertenece a esta generación de impíos que también se menciona en este capítulo 4, el que sigue, y en Judas capítulo 14, Judas, la epístola de Judas. Lamec era un arrogante y pecador atrevido que desplegaba con orgullo su pecado delante de Dios.
En Génesis 10 encontramos a otro de estos tipos que amaban la preeminencia. Su nombre era Nimrod. Y leemos en el versículo 9 de Génesis 10, él fue un poderoso cazador delante del Señor, por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Su historia es una de rebelión en contra de Dios. Fue un dictador que por sobre todo buscaba su propia exaltación. Este Nimrod organizó una rebelión en contra de Dios que terminó en la construcción de la Torre de Babel, por supuesto Babilonia más tarde, que es la madre de toda falsa religión. En el libro de los Jueces encontramos en el capítulo 9 a otro creído. Su nombre era Abimelech, hijo de Jerubbaal. Este Abimelech, por sobre todas las cosas, tenía la ambición de ser rey y ascender a una posición de prominencia o preeminencia, lo mismo. Para lograr eso reunió a todos sus hermanos para que le apoyaran en sus planes y los mató a todos, en caso de que a alguno de ellos se les ocurriera también ser rey. Los liquidó. Dios le permitió ser rey por 3 años, pero terminó su vida de la manera más extraña. Si ustedes recuerdan la historia, mientras su ejército trataba de apoderarse de una ciudad llamada Tebes, desde una torre una mujer arrojó una piedra que quebró la nuca de este Abimelech, y mientras yacía sobre la tierra languideciendo, pidió a su escudero que lo traspasara con una espada para que no se diga que fue muerto por una mujer. Hasta el momento de su muerte continuó siendo un creído. Estaba pensando en sí mismo, en su prominencia. En el libro de Esther tenemos otra historia de otro individuo. Su nombre era Amán, con H, que odiaba de tal manera a Mardoqueo que quiso destruir a todos los judíos para obtener la preeminencia en el reinado del rey Asuero. Ustedes recuerdan la historia de Esther. No tenemos tiempo para repasarla. Pero ese otro individuo que pretendía ser exaltado por sobre todas las cosas. Y repasando esta lista infame, no podemos saltearnos a Nabucodonosor, que en un sentido Dios le perdonó la vida y tal vez terminó arrepentido, pero ¿se acuerdan cuando leemos en Daniel capítulo 4, versículo 30, el rey, este es Nabucodonosor, reflexionó y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Era un creído, como muchos líderes hoy. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz del cielo vino: Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado entre los hombres. Y tu morada estará con las bestias del campo, te darán hierba para comer como el ganado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Y así terminó por lo menos 7 años comiendo como una bestia salvaje pasto, la hierba del campo. Dios tuvo misericordia de él, fue perdonado. Pero vamos al Nuevo Testamento y aquí tenemos otro creído, otro rey. Su nombre es Herodes. Hechos 12:21, quien declaró un día al año tenía que ser celebrado en honor a él. Modesto el chico, ¿no? Él declaró un día al año tiene que ser celebrado para mí. El día celebrado, dice, el día señalado, versículo 21, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y les arengaba, y la gente gritaba: voz de un Dios y no de un hombre voz de un Dios y no de un hombre es esta. Miren cómo lo aclamaban. Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado gloria a Dios y murió comido por gusanos. Este terminó rápido. No es exactamente la conclusión que él tenía en mente para la celebración de ese su gran día, pero así Dios lo castigó. Mateo 23 nos habla no de un hombre, sino de varios hombres. Una serie de hombres que buscaban su propia exaltación y preeminencia. Jesús los identifica con estos nombres: hipócritas, víboras, sepulcros blanqueados. Estamos hablando de los fariseos y escribas, líderes religiosos de la nación de Israel. Noten, los líderes de Israel.
Los más religiosos eran los creídos, los engreídos. Dice el versículo 1 del capítulo 23 de Mateo: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Claro, ellos eran los que enseñaban la ley de Moisés, daban cátedra. Por lo tanto, dice Jesús: lo que os enseñen de la ley, hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Son como el pastor Gatica: predica, pero no practica, como les dije a veces. Sin embargo, dice el versículo 5, hacen sus obras para ser vistos por los hombres. Claro, es todo lo que esperaban, que los vieran, que los aplaudieran, que digan: qué grandes maestros. Hacen sus obras para ser vistos de los hombres, ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí, es lo que querían. Bueno, siempre han existido personas como ellas, estas personas, que buscan ser notados y aman la preeminencia. Siempre. Tristemente, a veces esta actitud afecta a unas personas que supuestamente son de Dios. Aún creyentes pueden ser afectados con esta actitud. Ustedes recuerdan como ejemplo en el Nuevo Testamento, en Mateo 20:20, el relato de la petición de la madre de Juan y Jacobo al Señor Jesús, hijos de Zebedeo también. Nos dice ahí el pasaje, el versículo 20, que se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus dos hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él les dijo: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino esos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero respondiendo Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Noten cómo dice Jesús: no sabéis lo que pedís. No dijo: tú no sabes lo que pides. No sabéis lo que pedís. Eso me da a entender que los tres estaban en eso. Juan, Jacobo y la madre querían que estos dos fueran preeminentes en el reino. Al oír esto, versículo 24, los 10 se indignaron contra los dos hermanos. ¿Por qué creen que estaban indignados? Porque a ellos les hubiera gustado ser los preeminentes. Sin embargo, se enojan con estos dos que pidieron. Pero Jesús, llamándolos junto así, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será ¿qué? Vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Noten que en el reino de Dios, en la economía de Dios, siempre el que se exalta será humillado y el que se humilla será ¿qué? Exaltado, es lo opuesto. De buscar los primeros bancos, las primeras sillas, ser notado. Eso no es lo que es ser siervo de Dios. Los que hacen eso revelan como Diótrefes que son falsos líderes. No son líderes que Dios pueda usar. El que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado. Debemos tener la actitud, según el Señor nos enseña en este pasaje del versículo 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué vino Jesús a este mundo? Para dar su vida. Se hizo uno de nosotros. Se humilló al extremo de muerte, muerte de cruz. Nos dice el capítulo 2 de Filipenses. Y nos enseña el Señor que esa debe ser la actitud de aquellos que servimos. Particularmente servimos en su nombre. No sirviéndonos a nosotros mismos, sino sirviendo a otros. Es lo que Él dice. Obviamente, cuando observamos eso, Diótrefes era el caso opuesto. Diótrefes era un contraste a lo que debe ser un líder cristiano, y obviamente a eso se refiere Juan. Ahora regresamos a Tercera de Juan. Diótrefes era el extremo opuesto de un servidor, particularmente un servidor de Cristo. Él amaba el poder, amaba el prestigio, como podemos notar, el control, la preeminencia, amaba el lugar de exaltación. Y Juan nos dice en el versículo 9 de esta epístola: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. No recibía ni a Juan, que era la autoridad, el único apóstol aún sobreviviente de los 11, ¿se acuerdan?
No recibía ni a Juan, ni recibía a enviados de Juan, ni hombres que predicaban el Evangelio, sino que buscaba ser el preeminente. Amaba la preeminencia, filoproteón. Esta era una palabra que quiere decir amador del primer lugar. Es lo que buscaba, tener el primer lugar. Este hombre Diótrefes quería salir en la foto, siempre. Donde había foto, él quería salir en la foto. En todo lugar. Él tenía que ser el celebrado, el honrado, el exaltado. Esta palabra proteuo se usa también en Colosenses 1:18. Pablo la usa en referencia a Cristo. Noten que el único de preeminencia, el único preeminente en la iglesia es aquel que es la cabeza de la iglesia. Dice Pablo, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito. Ahí está, protocon. El primero. ¿Primero en qué sentido? ¿El primero que nació? No, el primero de rango, el primero en rango, el preeminente de todos. Él es el único que puede tener preeminencia en la iglesia. Los pastores fuimos llamados a representar a Cristo, servir en la iglesia, supervisar la iglesia, predicar la palabra, pero no tenemos preeminencia, ni buscamos la preeminencia. Pero este Diótrefes hacía lo opuesto. El único preeminente en la iglesia es Cristo, pero este Diótrefes quería ocupar el lugar de Cristo. Increíblemente soberbio, quería competir con el Señor. Se estaba poniendo como el preeminente en la iglesia en lugar de Cristo y rechazaba a aquellos que predicaban a Cristo. Es una historia muy común en las iglesias. Cuando uno viaja y escucha reportes y leemos artículos y observamos por testimonios de varios hermanos a través del continente, podemos notar que existen numerosísimas iglesias que están siendo dirigidas por Diótrefeses. Hombres que se ponen en el ministerio de prepo y pretenden ser exaltados ellos. Individuos que se sienten amenazados por cualquier otro siervo que de alguna manera les haga sombra y por tanto buscan deshacerse de él. Lo he visto en iglesias donde un hombre joven quiere servir, está preparado, es humilde, tiene dones, pero el pastor, entre comillas, de la iglesia ve a este joven como una amenaza a su autoridad de preeminencia, entonces se dedica a socavar, destruir el ministerio de este siervo nuevo y lo forza a salir. Lo he visto, sucede. Tipos como Diótrefes. Esta carta de Juan es una que nos instruye a cómo tratar a los siervos de Dios, a los verdaderos siervos de Dios, a los misioneros, a los predicadores del Evangelio que hemos estado estudiando semanas anteriores. Recordando que ellos, después de todo, dice el versículo 7, no salieron porque ellos escogieron el ministerio, sino que salieron por amor al nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Cristo. Un verdadero siervo de Dios, un verdadero llamado por Dios al ministerio, no sale para exaltarse a sí mismo, sino que sale por amor al nombre de Cristo. Y esta carta de Juan nos instruye acerca de cómo debemos tratar a esos hombres. Esta es la obligación de la iglesia, apoyar, acoger a siervos de Dios. Aquellos que salen a servir a Dios, no por amor propio de ellos o amor a sí mismos, sino por amor al nombre del Señor. Diótrefes representaba lo opuesto. Se oponía a estos siervos, prohibía a los creyentes en la iglesia que fueran hospitalarios y que respalden a los predicadores del Evangelio. A partir del versículo 9, después de animar a Gallo por su testimonio en demostrar apoyo y amor a los misioneros itinerantes, Juan ahora subraya el ejemplo opuesto y abruptamente introduce a este hombre, a Diótrefes, que se oponía a todo lo que la iglesia deseaba y se oponía al apóstol, se oponía a aquellos que predicaban el Evangelio. ¿Qué ejemplo de un líder en la iglesia tan opuesto a lo que un pastor debe ser? Por eso tenemos requisitos para el pastorado. Por eso, tanto en 1 Timoteo 3 como en Tito 1, el apóstol Pablo toma el tiempo para subrayar en las epístolas pastorales, justamente, subrayar los requisitos que debe llenar o cumplir una persona que realmente debe ser pastor. Por eso comienza diciendo Pablo, el que desea obispado, sea pastorado, desea una excelente obra. Es obvio. Pero el pastor, el obispo, el anciano,
debe llenar ciertos requisitos. En primer lugar, el que aspira a obispado debe ser irreprensible, dice Pablo, versículo 2. Un obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, y entre estas virtudes dice hospitalario. En otras palabras, recibe a personas, particularmente siervos de Dios, en su casa. Ofrece su casa. Esta es una persona calificada. Diótrefes, todo lo opuesto. Un siervo descalificado. Ese era su problema. Estaba en la iglesia usurpando el lugar que no le pertenecía. Y ese es el problema de millares de iglesias. Están siendo dirigidas por hombres que no deben estar ahí, porque están usurpando el lugar de liderazgo, porque no llenan los requisitos de un líder bíblico en la iglesia. Y por supuesto, cuando eso sucede, hay un problema mayúsculo en la iglesia. Un hombre, un siervo de Dios, debe ser calificado. Diótrefes no era calificado. No era un servidor, se amaba a sí mismo. Él quería la atención total en la iglesia y maltrataba a cualquier creyente que no le rindiera honor o le buscara. Algunos de ustedes vienen de algunas iglesias de este tipo, me lo han dicho, siendo manipulados, gobernados, controlados por una persona que hasta les tiene que decir con quién casarse, dónde ir, qué comprar, qué no hacer, cuánto dar. Estos son diótrefes. Son personas que no deben estar, pero están, tristemente, y maltratan a la gente. A la luz de este problema, entonces Juan escribe esta carta a la iglesia, apuntando y subrayando entonces a este miserable, a este culpable. Pero la carta se perdió. Posiblemente Diótrefes destruyó esta primera carta que Juan había enviado. El versículo 9 dice, escribí algo a la iglesia. O sea, ya había escrito algo Juan. Pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Ah, sí, esto viene de Juan. A la basura. Este tipo de individuo se esfuerza sobre otros, sobre el resto de la gente. Usurpa una posición que no le pertenece. Rechaza todo tipo de autoridad, particularmente autoridad de hombres espirituales. Este es el caso de Diótrefes. Rechazaba la autoridad del apóstol Juan y los líderes espirituales de la iglesia en general. No nos debe sorprender, entonces, que ese sea el caso hoy. Algunos de ustedes vienen de iglesias de ese tipo y no entienden cómo es que esto pasa, cómo es que esto... Bueno, saben que pasaba en el primer siglo, va a pasar hoy. Y va a seguir pasando, sucediendo hasta que el Señor venga por su iglesia. Tristemente es demasiado común. Este nombre, Diótrefes, es un nombre de nobleza, quiere decir criado por Zeus, uno de los dioses paganos de Grecia. Pero era un nombre de nobleza. Y según hombre buscaba ser noble, quería ser el mejor de todos. La forma del verbo le gusta ser el primero, en el original es un tiempo presente, lo cual indica que era un hábito en su vida. No era de vez en cuando caía en cierta soberbia, sino que ese era su patrón de vida. La ambición personal era lo que gobernaba su vida y lo que le caracterizaba. Ambición personal. ¿Han conocido a alguna persona así? Yo he conocido a algunos. No solo esa era su actitud, sino que esa actitud obviamente se transfería o se transformaba en conducta, porque dice el versículo 10. Por esta razón, si voy, dice Juan, llamaré la atención a las obras que hace. Si una persona es controlada por una mala actitud, en este caso soberbia, tal actitud tarde o temprano se va a revelar, se va a reflejar en sus obras, su conducta. Por eso dice la Escritura, por sus obras los conoceréis, dijo el Señor. No solo por lo que dicen. Y Juan va a lidiar con esa conducta. Dice, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras malignas y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Es un control egoísta, arrogante, por parte de una persona en la iglesia. Y esto no puede ser tolerado, dice Juan. Tienen que ser confrontados. Los demás líderes de la congregación no pueden permitir que esto suceda, porque si este es el caso, ese hombre va a destruir a la iglesia. Y siempre sucede.
El engreído, el arrogante, destruye a la iglesia. Oh, puede haber iglesias grandes, con muchísimos miembros, miles de personas, dirigidas por un dictador o un par de dictadores. Esas iglesias realmente no son lo que el Nuevo Testamento describe una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica es una iglesia que se caracteriza por evangelismo y alcanza a otros con la verdad del evangelio. La gente se está convirtiendo. Dios agrega a esa iglesia, a la congregación, día a día aquellos que son transformados. Y también esa iglesia se caracteriza por una vida viril espiritual, una vida donde los hermanos de la iglesia están siendo edificados en la verdad. Esa es una iglesia de impacto en la comunidad. Esa es una iglesia real, una iglesia bíblica. Pero una iglesia que está siendo dirigida por estos diótrefes, estos engreídos, nunca va a ser una iglesia del Nuevo Testamento, nunca va a ser una iglesia saludable. No puede ser, porque tal como el sacerdote será el pueblo, en otras palabras, el elemento crítico en la iglesia local es o son sus líderes. Y donde van sus líderes, la iglesia también sigue, porque es la naturaleza de las ovejas, seguir al pastor. Entonces, este Diótrefes iba en mal camino. Toda persona como él va a destruir a la iglesia, a menos que sea confrontado y quitado por el liderazgo piadoso de la iglesia. Y Juan dice que cuando venga, yo voy a lidiar con esta situación. Yo voy a confrontar a este individuo y voy a llamar la atención a las cosas que hace. ¿Qué cosas hacía este siervo? Un siervo entre comillas. ¿Qué era lo que Juan iba a confrontar? Bueno, en primer lugar, dice que él acusaba injustamente con palabras maliciosas. Noten que un hombre como Diótrefes lo que primero hace es acusa falsamente. Miente, levantando calumnias en contra de otros que amenazan su autoridad o su posición. Miente, es un mentiroso. Un calumniador. No gana adeptos por su piedad personal, sino que trae falsas acusaciones en contra de aquellos que son piadosos y trata de sacarlos de la iglesia. Esta palabra acusar es la que se encuentra en 1 Timoteo 5:13 y se traduce ahí en ese contexto como chismosas. Habla de mujeres que están siendo llevadas por sus pasiones. Pablo escribe acerca de eso en 1 Timoteo 5, el versículo 13 dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas. La misma palabra. Palabras malignas, acusan falsamente, son chismosas. Y Juan dice que Diótrefes justamente había levantado calumnias, chismes, mentiras. Estas palabras eran acusaciones malignas, también las describe. Son acusaciones perversas, no son simplemente superficiales, son malas, son perversas, son impías. Esta palabra maliciosas es la misma palabra que se utiliza en 1 Juan 5 para describir al maligno, Satanás mismo. Fíjense, dice 1 Juan 5, 18 y 19, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios, Cristo Jesús, le guarda, y el maligno, ahí está, no le toca, el malicioso, el maligno. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Estos Diótrefes acusan con palabras malignas, impías, que tienen su origen en Satanás mismo. Y no solo hablan palabras maliciosas, sino que Diótrefes no recibía a los hermanos, siervos que traían el evangelio. Y no satisfecho con esto, dice él mismo, no recibe a los hermanos. Diótrefes no se conformó con ir en contra del mismo apóstol Juan, sino que también deliberadamente se rebeló contra toda autoridad apostólica, rechazando a siervos que fielmente predicaban y enseñaban la verdad. Todo aquel que enseña la verdad y es fiel y piadoso, fuera de aquí. Era un perverso, un maligno. Y Diótrefes y personas como él no toleran ningún tipo de competencia, especialmente si estos representan una forma piadosa de vivir, cuando en realidad ellos representan una forma impía de vivir. Diótrefes prohibió a cualquier cristiano en la iglesia de recibir a un siervo en su casa. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se los prohíbe a los que quieren hacerlo. ¿Cómo es que un hombre del estilo de Diótrefes llega a esa posición de autoridad? Bueno, primero ya vemos, calumnia a otros, especialmente si tiene autoridad espiritual.
impide a los hermanos que acepten la verdad y a otros que predican la verdad. Y finalmente nos dice Juan que no solamente eso, sino que excomunica o quita de la iglesia a aquellos que predican y apoyan la verdad. Prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Este tipo estaba interesado en establecer su propio reino y el que no seguía según su corneta, afuera. Afuera. Pero noten que no hay ningún argumento bíblico por lo que hacía. Todo lo hacía porque él se creía el dueño de todo, el dueño de la iglesia, el dueño de la congregación. Aquí solo mis chicharrones, dirían los mexicanos. Este Diótrefes expulsaba, dice ahí. Esa palabra expulsar quiere decir eso, tirar afuera. Expulsaba y se deshacía de cualquier persona que sea un impedimento para que él estableciera su propio reino. Claro, lo vemos, los observamos, así son. Diótrefes quitaba a los que trataban de hacer lo bueno, cuidando y apoyando a los misioneros, a los siervos de Dios, y se deshacía de los hermanos que los apoyaban. Era un perverso. En contraste a Gallo, en el versículo 8, Juan anima a Gallo diciendo, por tanto debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Bueno, entonces lo que observamos aquí es que la Biblia nos advierte severamente, seriamente acerca de los individuos que tienen hambre de poder en la iglesia. Cuidado, ojo. Si estás en una iglesia o has asistido a una iglesia donde eso es patrón, salte de ahí. Salte de ahí. Esa no es iglesia. Bueno, este Diótrefes era un hombre que se opuso a la piedad, se opuso a la hospitalidad. Es un líder que fue un enemigo de la iglesia y los tenemos hoy. Existe un tercer personaje aquí, mencionado en la carta, Demetrio, el hombre que debía mostrar hospitalidad, dice el versículo 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y Juan exhorta a Gallo a no imitar lo malo, en otras palabras, no seguir el ejemplo de Diótrefes. Y luego como comentario indica que Diótrefes yo diría, no era creyente, porque dice, ese Diótrefes, en referencia a él, dice Juan, el que hace lo malo no es de Dios, ni ha visto a Dios. Si eres malo, si eres un perverso, tú no has visto a Dios, tú no conoces a Dios. Lenguaje muy similar a lo que Juan ha enseñado ya en su primera epístola. Si ustedes recuerdan, primera de Juan capítulo 3, versículos 7 al 10, dice Juan categóricamente, en blanco y negro, no hay grises con Juan. Hijos míos, versículo 7, primera de Juan 3, 7, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo como Él, Dios, Cristo, es justo. El que practica el pecado es del diablo. Claro, cada uno es de la forma, cada uno representa lo que es su padre. Dijo Jesús, de los que no le conocen, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio, el Hijo de Dios se manifestó con el propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios, o sea que ha sido regenerado por el Señor, practica el pecado. Porque la simiente de Dios, a través de su Espíritu, reside en él y no puede estar pecando porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Entonces tenemos que analizar la experiencia de una iglesia, la experiencia de lo que se ve a la luz de lo que la palabra de Dios nos dice. Y Juan escribe a Gallo y le dice, no imites a Diótrefes. Él vive, hace lo malo. Gallo había demostrado con sus obras, sin embargo, pertenecer a Dios. Ahora Juan introduce a este tercer individuo, Demetrio, quien gozaba de excelente reputación. Noten el versículo 12. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Este Demetrio fue la persona enviada por Juan a Gallo para entregar personalmente esta carta. Era un siervo de Dios. Demetrio era uno de esos siervos que tenía que ser apoyado, debía ser apoyado. La prueba de su veracidad se encuentra en su reputación personal. Noten, la gente hablaba bien de él.
dice primero que él gozaba de buen testimonio de parte de todos. Todo el mundo hablaba bien de él. Por eso es tan importante que el líder tenga buena reputación. Segundo, él gozaba de buen testimonio de parte de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Su doctrina era sana. Su doctrina puede ser medida a la luz de la verdad y pasaba la prueba. Y en tercer lugar, él gozaba de buen testimonio del apóstol Juan. También nosotros damos buen testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Noten ahí, nos ayuda Juan a determinar quiénes son verdaderamente hijos y siervos genuinos. Hijos de Dios y siervos genuinos. ¿Cómo sabemos si un siervo es verdadero? ¿Qué dice la iglesia de él? Segunda pregunta, ¿cómo se alinea su doctrina con la verdad de Dios revelada en su Escritura? Y en tercer lugar, ¿qué dice el liderazgo cristiano acerca de él? Excelentísimas preguntas. Si un hombre tiene buen testimonio en estas tres áreas, entonces podemos abrir nuestros brazos y recibirle a él como un siervo de Dios con toda confianza y amor en Cristo. Entonces, bien, de esta manera cierra la cuarta epístola sobre la hospitalidad. Y lo que observamos que el fundamento que sostiene la hospitalidad es justamente la verdad. Lo hemos estado diciendo una y otra vez. La verdad tiene que ser sostenida y defendida por la iglesia. Para eso existe la iglesia, ser columna y sostén de la verdad. La verdad tiene que ser proclamada por mensajeros, predicadores, evangelistas, misioneros. Eso es lo que hacemos. En tercer lugar, la iglesia debe ser apoyada, mejor dicho, la iglesia debe apoyar a estos siervos de verdad, que es lo que es el llamado de Dios a la iglesia. Y Juan termina esta carta diciendo, versículo 13, tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta. Espero pronto verte y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan, saluda a los amigos, a cada uno por nombre. Obviamente, igual que la anterior epístola, Juan tenía mucho más que decir, pero lo iba a hablar cara a cara. Y después dice, la paz sea contigo. Esta iglesia a la cual Juan se dirige necesitaba paz, la paz de Dios, que había sido totalmente turbada por este individuo, este falso líder. Su nombre era Diótrefes. Y Gallo y Juan tenían amigos mutuos en esa iglesia. Por esta razón Juan le dice, los amigos te saludan y tú saluda a cada uno de los amigos allí por nombre. Una carta muy personal. Pero tres verdades sobresalen. Debemos conocer la verdad y andar en la verdad. Segundo, debemos demostrar hospitalidad a los que proclaman la verdad. Tercero, debemos seguir los ejemplos cristianos que ejemplifican una vida piadosa, una vida de verdad. Cuando esto existe en la iglesia, entonces hay paz y el nombre de Dios es glorificado. Bueno, así concluimos el corto estudio sobre la corta epístola de Juan, tercera epístola de Juan. Padre, te damos gracias una vez más por esta enseñanza de tu palabra en esta corta epístola. Gracias, Padre, por los principios que nos enseña, los preceptos que encontramos en ella. Padre, gracias te damos por el testimonio de hermanos en Cristo que son fieles a la verdad. Ayúdanos como iglesia a ser fieles a la verdad y, Señor, apoyar y sostener a aquellos que predican la verdad. Señor, ayúdanos a ser un ejemplo de personas que conocen la verdad y viven la verdad. Venimos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén.